¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Te saluda Omar Cervantes Rodríguez, especialista en recuperación de adicciones, en codependencia, maestro Reiki, consultor en bienestar personal, camino de vida. Y bueno, ya estamos aquí, como lo anunciamos en este lunes a las 6 de la tarde. Bueno, son 6:15, tuvimos algunas fallas con el internet, pero ya estamos aquí reunidos en esta transmisión. Vamos a esperar algunos segundos en los que algunos internautas se conectan y ve preparando tus temas. Yo tengo algunos que ya fueron de alguna manera considerados después de algunos mensajes de esta semana. Así que vamos a esperar unos 20 segunditos en lo que alguna gente se conecta y en lo que, si gustas, puedes ir preparando tu batería de preguntas. Estamos aquí contigo. Vamos a compartir esta transmisión en nuestras otras páginas para ver si algunas otras personas se suman esta tarde de lunes, aquí en la ciudad de Puebla, lunes nublado, fresco. Las casas están más frescas que allá afuera, pero bueno, pues son las tardes de invierno. Quiero agradecer a toda la gente que me ha estado escribiendo a través de mis diferentes páginas, en esta que estamos transmitiendo, que es La Alegría de Vivir, el libro, y también a través de Omar Cervantes Rodríguez, La Alegría de Vivir, y también a través de mis redes sociales como el Instagram. Hay algunas gentes que me hacen favor de escribirme. Algunas gentes ya también me están enviando mensajes al WhatsApp. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Es imposible contestar todas las llamadas, pero con mucho gusto en el WhatsApp contestamos los mensajes de texto al 22 26 70 71 32. Y esta semana, efectivamente, algunas personas que me hicieron favor de escribirme por WhatsApp y por inbox, les vamos a dar respuesta a algunas de sus inquietudes que me hicieron favor de tenerme la confianza de compartir. Y básicamente estamos enmarcando esta transmisión en dos temas fundamentales: familiares de adictos que no saben qué hacer, para una señora de Tehuacán, Puebla, que nos hizo favor de compartir la historia de su sobrino, y también de este mismo municipio de Puebla de Tehuacán, personas que preguntan si también puede haber codependencia hacia las personas, dependencia hacia las personas. Así que tenemos un programa muy interesante que te recuerdo. Este programa es por ti y para ti. Lo hacemos con base a tus preguntas, lo hacemos con base a tus inquietudes. No tenemos agenda, no tenemos mayor interés que el de poder ayudar a algún adicto, a algún familiar de adicto, a algún codependiente, a alguna persona que está padeciendo de algún trastorno emocional, obsesivo compulsivo, adicción a drogas, adicción a juego, adicción a videojuegos, alcoholismo, algunas conductas similares como trastornos de conducta alimentaria y temas similares. Así que bueno, en lo que se va uniendo un poco más de gente, como ya es costumbre en este nuestro segundo programa del año del 2019, que si no tienes inconveniente vamos a estar transmitiendo cada lunes a las 6 de la tarde, vamos a dar inicio leyendo nuestra columna de la semana pasada que publicamos en el periódico Milenio Diario Puebla y que compartimos también en nuestras redes sociales. Bienvenido,
prepara tus preguntas. Ya tengo 2 temas, ya tengo también la editorial, pero si hay algo más en lo que pueda servirte, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Y bueno, voy a leer. De repente me preguntan o me han mandado: oye, no pareces coach, no pareces orador, te la pasas leyendo y aparte promueves tu libro. A ver, con todo respeto, efectivamente, ni soy broadcaster, ni soy estrella de televisión, ni soy artista de cine. Soy comunicador, soy periodista, soy especialista en recuperación de adicciones. Por supuesto, mi imagen es la de una persona que quiere apoyarte con su experiencia propia, con sus conocimientos y con su capacidad profesional. Si leo de repente, por favor, permíteme, si no estoy viendo a la cámara, pero pues a veces tengo que distraer. Tengo mi computadora aquí al lado, tengo mi café también acompañándome para que no se me seque la garganta. Y bueno, vamos a dar lectura a mi artículo de esta semana, que se titula Los males del siglo XXI. Mis artículos los puedes encontrar en milenio.com, te vas a Ediciones Puebla, buscas por autor Omar Cervantes, o aquí en mis páginas, en mis redes sociales. Recientemente comentaba con una colega, psicoterapeuta existencial, sobre el aumento en la población joven entre los 25 y los 35 años que se presentan padeciendo adicciones, codependencia, vacío, ansiedad y angustia, entre otras, que se disparan en las fechas decembrinas y que llegan a consulta imperiosa a principios de año, y este 2019 así lo reafirma. Además de muchos otros factores causales, expresé, es debido al tipo de personas que la sociedad y la cultura está fabricando en Occidente, con estándares competitivos muy altos, sobreprotegidos por sus padres, inmersos en un mundo gobernado por el consumismo, en el que el tener es más importante que el ser, con modelos aspiracionales inalcanzables, un mundo tecnológico que esconde las emociones de las personas y ausencia de desarrollo espiritual en un planeta cada vez más material y sin conciencia. En temas espirituales, me sorprende incluso la ligereza con la que cada vez se organizan más grupos que invitan a meditar o a tener experiencias mágicas, acompañándose del uso de drogas alucinógenas como el ayahuasca, similar al LSD, con el esnobismo de ofrecer acompañamiento terapéutico para el despertar de la conciencia. Decía mi interlocutora al respecto que cualquiera que aspire a tener contacto con alguna deidad a través del uso de una droga está actuando con total incongruencia de lo que es el despertar de la conciencia, que radica en el interior del ser y no tiene por qué ser estimulado a través de alguna sustancia exógena que lo único que crea son ambientes artificiales para evadir el mundo actual que está provocando los males del siglo XXI. De tal suerte, el trajín de nuestra sociedad está produciendo frustración y enojo cuando la persona se da cuenta de que nada lo llena, de que nada es suficiente y de que la felicidad que le exige la cultura al tener una carrera exitosa, ser económicamente competitivo, usar artículos de marca y ganarse la vida fácilmente, contrasta con lo que en realidad vive. Lo positivo de esta situación es que estas personas con ansiedad, depresión, adicciones, codependencia y padecimientos similares se están dando cuenta de sus males y están pidiendo ayuda. Por lo que, como mensaje de año recién estrenado, deseo que la sociedad en la que vivimos revise sus modelos y valores,
para construir individuos realizados y plenos, y que quienes están cayendo en el sinsentido puedan ser apoyados lo más pronto posible. Estamos de regreso con los mejores deseos para el 2019. Este fue nuestro artículo del jueves de la semana pasada. Te recuerdo, los jueves escribo La alegría de vivir, con temas dirigidos a adicciones, codependencia, temas emocionales. Y los viernes escribo la columna Desde el gimnasio, que son temas relacionados con wellness, bienestar personal, camino de vida, motivación. Así que también te invito, si tienes temas o casos de éxito o testimonios que quieras que compartamos en nuestros artículos del periódico Milenio Puebla, que se lee en internet en todo el mundo, pues mándalos a las redes sociales y mándanos un mensaje directo. Muy bien, a propósito de este artículo que acabo de leer, alguna gente me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿es malo tener? ¿Es malo pensar en los bienes materiales? Les voy a decir, por supuesto que no. Mi maestra Reiki, a quien aprecio, quiero, y a quien le mando un gran abrazo, a mi amiga y maestra Tatiana Sad Guzmán, que es para mí uno de mis guías en este camino. Ella tiene una frase que dice: lo espiritual y lo material no tienen por qué estar reñidos. El tema es que cuando lo material se sobrepone a lo espiritual y en esta búsqueda desbocada se pierde la conciencia de realidad, entonces por supuesto viene la decepción, la frustración y el sentimiento del fracaso. Pero cuando hay conciencia de realidad, cuando hay desapego, cuando el egoísmo se ha hecho a un lado, cuando se vive con amor y con aceptación independientemente de las circunstancias, y siempre se trata de ser mejor, por supuesto hay un despertar de la conciencia, hay una evolución del ser. Así que, pero bueno, este es otro tema que en algún momento también es fascinante poder hablar de ello. Vamos a dar por iniciado con los mensajes que nos hicieron favor de escribir. Y uno de ellos decía, nos platica la historia de un sobrino que perdió a su madre cuando era muy niño, que la vio prácticamente fallecer en sus brazos de un derrame cerebral, que posteriormente se crió con algunos otros familiares, que empezó a consumir desde muy joven drogas, después se casó, se separó y actualmente, por lo que el relato refiere, me imagino que es un hombre ya maduro, que sin embargo está padeciendo de la adicción. Y la tía, que es quien nos escribe, nos dice, ya no sé qué hacer, ya estuvo internado, ya ha estado en todo tipo de anexos y lo único que sale es resentido y vuelve a consumir. Me llamó la atención una frase que, por supuesto, respetando el anonimato de quien me escribe, la quiero citar porque es característico de los familiares. Dice: que es una persona que cuando está en consumo, cuando está intoxicado, le pide que lo deje en paz, que así quiere vivir y que así quiere morir. Que sin embargo, cuando está sin consumo, abstemio, le dice que lo va a pensar, que ya lo quiere dejar y que se quiere vivir diferente. Y tiene una frase que me llamó la atención, dice: hasta que vuelve a recaer, me ha aguantado hasta 6 o 7 meses sobrio. Fíjese usted la frase, me ha aguantado. Como si el individuo
fuera pertenencia de la señora que me está haciendo favor de escribir, o como si el hacerlo él le estuviera causando un daño directo o indirecto a la señora. A ver, en alguna ocasión, cuando estudiaba y cuando llevaba mis prácticas en los grupos terapéuticos de familiares, alguna vez usé esta frase hablando de uno de mis hijos. Y yo dije, ya alguno de mis hijos me llegó tomado. Inmediatamente la terapeuta del grupo, que era por cierto mi supervisora en mi práctica profesional, me dijo, a ver, vuelve a decir lo que dijiste. Me ha llegado tomado. Me dice, o sea, ¿tú crees que tu hijo llegó tomado por hacértelo a ti? Ese es uno de los principales síntomas de codependencia. Ese es un problema muy común en los familiares de codependientes, de adictos. Ese es un síntoma muy común de la gente que piensa que lo que la gente hace es por ella o para ella. Aclaro, mis hijos afortunadamente no tienen problemas de alcoholismo, yo lo ponía como un ejemplo, y ahí aprendí que no debo hablar en primera persona cuando me estoy refiriendo a una tercera persona. Es decir, si mi hijo llega tomado o llega tarde, llega por él y para él, y en consecuencia y en detrimento de él. No me llegó tarde a mí. Entonces esta frase me hizo evocar esta situación y yo le diría a esta señora, que agradezco su confianza, señora, su hijo no es que le ha aguantado 6 o 7 meses sobrio. Su hijo está padeciendo de una enfermedad incurable, progresiva, que puede ser causa de muerte y que es tratable solamente si la persona quiere recuperarse. Entonces, para empezar, mi primer sugerencia sería, porque me pregunta, ¿qué hago para poder ayudarlo? Le voy a dar lo que a nadie le gusta que se lo diga, pero lo tengo que decir. Lo primero que usted tiene que hacer es entender la enfermedad de su sobrino. Entender que su sobrino está sufriendo de una enfermedad física, mental y espiritual. Como dicen en los grupos de 12 pasos, una enfermedad del alma. Entender que su sobrino tiene una enfermedad mental que requiere ayuda profesional. Y como por lo que veo, usted quiere ayudarlo, la mejor manera de ayudarlo es ayudarse a sí misma. ¿A qué me refiero? ¿Necesita ayuda usted sobre codependencia o necesita ir a los grupos de familiares de adictos o de alcohólicos? Porque de esa manera usted va a entender qué es la adicción, cómo se comportan los sujetos que están en adicción activa, cuáles son los perfiles y los detonadores que hacen a un adicto seguir avanzando. Puede usted conocer los factores de riesgo o los factores de prevención de su familiar, pero sobre todo le van a enseñar a dejar de sufrir por lo que él haga o deje de hacer con su enfermedad, porque al final de cuentas es su enfermedad, lo decía yo en el video de la semana pasada. Usted puede acompañar y darle una solución a su enfermo, pero es el enfermo el que tiene la decisión de tomarse la medicina o de no tomársela. Y usted lo que tiene que hacer es trabajar en sí misma para dejar de sufrir y para que en lugar de decir me ha aguantado de 6 a 7 meses sobrio, usted pueda decir él ha aguantado para sí mismo 6 o 7 meses sin tomar o sin drogarse. Entiendo la desesperación de los familiares cuando ya visitaron anexos, cuando ya los llevaron a grupos, cuando se dan cuenta que ningún intento parece tener buenos resultados. Como me dice esta señora, ahorita que está en consumo, y yo lo advertía
en mis comentarios de este año y de finales del año pasado, desafortunadamente diciembre se dispara el consumo y en enero vemos cuadros como el que me está platicando. Me dice, en este momento está consumiendo, sé que recayó y se refugia en un lote baldío con otros igual que él. Desafortunadamente esto sucede, sobre todo cuando ya estamos hablando de una adicción crónica y el familiar se siente impotente. Y el familiar no sabe qué hacer. Yo le puedo decir que eso yo lo viví en carne propia. Ver familiares destruyéndose, a mi abuela, a mis familiares, a la gente cercana, sufriendo porque no sabían qué hacer. Cada vez que el enfermo se iba a beber nuevamente, o cada vez, como dice aquí, se refugiaba en un lote baldío con otros igual que él. En este caso, hay una frase que usan los alcohólicos anónimos, a muchas personas les cae muy mal, que le dicen, señora, póngase a hacer oración por él, póngase a rezar por él, porque los rezos de una madre, de una abuela, de un familiar, tarde o temprano son escuchadas por el poder superior, por Dios, como usted lo entienda, y Él va a actuar. A veces, desafortunadamente, no hay nada que usted pueda hacer. Y menos si Él ya conoce el programa, si Él ya ha estado internado, si Él ya ha estado en anexos, y lo único que ha pasado es que Él se ha resentido y Él sigue consumiendo. No estoy muy de acuerdo, pero hay quienes opinan que solamente cuando se toca fondo de verdad es cuando se está en condiciones de ayudar a una persona. Una persona cuando se ve completamente abandonada, fondeada, como se dice, lastimada, es entonces cuando desafortunadamente algo se puede hacer. Para quienes son fanáticos de José José, vean la historia de José José. Acabo de ver una serie en Netflix que narra estos capítulos, porque pudiéramos pensar que solamente en algunos extractos sociales sucede esto, y no. José José, en su biografía autorizada, en esta serie, en los programas en que él ha hablado, él ha comentado cómo cuando su consumo era ya desproporcionado, después de haber tenido una carrera exitosa, dinero, fama, mujeres, cómo el alcohol y cómo las drogas lo fueron hundiendo al grado de refugiarse en una callejón, en un taxi, con otros teporochos igual que él. ¿Y qué pasó? Llegaron dos personas en el momento oportuno, con la información oportuna, y le ofrecieron ayuda. Lo que está en manos de un familiar hacia alguien que está consumiendo es ofrecerle ayuda. No lo confronte cuando está intoxicado. Usted me lo acaba de decir. Si está intoxicado, dice que quiere morir así y que así quiere vivir. Espérese a que le pase, espérese a que le baje, espérese a que la busque y entonces hable con él desde el corazón. Y dígale, hijo, en verdad no te estás dando cuenta que te estás destruyendo, que te estás suicidando lentamente, que estás echando a perder tu vida. Si el joven, señor, tiene males emocionales porque quedó huérfano muy joven, porque tiene heridas, porque todavía no puede superar la muerte de su madre y la forma en que murió, porque ha tenido descalabros emocionales como un divorcio, ha perdido a sus hijos, todos esos son factores válidos para sentirse mal, detonadores para irse a consumir. Sin embargo, usted debe decírselo, es una realidad que ya no puedes cambiar. Su madre, y lo digo con todo respeto, no va a revivir. Tiene que cerrar ese capítulo.
Su esposa, por lo que entiendo, no va a regresar con él. Tiene que cerrar ese capítulo y tiene que entender que esta enfermedad de la adicción lo puede llevar a la muerte. En ese momento, si usted lo ve receptivo, ofrézcale el apoyo indicado. Desafortunadamente, a veces la falta de información, la desesperación, los tabúes que hay en torno a una enfermedad como el alcoholismo, los hacen llevarlos a lugares equivocados, a quintas, anexos, a granjas que no están autorizadas por la norma oficial mexicana 028. Entonces, lo que usted puede hacer en el ínter, además de pedir a Dios que lo cuide y lo proteja, es tener la información. Alrededor del municipio donde usted vive, ¿qué grupos autorizados de AA hay? Lo he explicado en muchísimas transmisiones. AA es un programa internacional, marca registrada. Alrededor de AA han surgido muchísimos esfuerzos que han tomado el nombre y que, aunque son desautorizados, hacen un esfuerzo también por ayudar a su manera a quienes padecen la enfermedad. Mi sugerencia es que vayan a grupos autorizados. Si van a ir a una quinta, una granja, un anexo, que sea un anexo autorizado. Solo la autoridad que regula, que es la Secretaría de Salud, es la que es capaz de decidir si un lugar cumple con las características de higiene, de conocimientos, de tratamiento adecuado para un alcohólico. Infórmese qué hay cerca de donde usted está o de donde está su sobrino, para que si en un momento dado él acepta la ayuda, usted lo pueda remitir. Busque un especialista. Hay especialistas privados, que tenemos nuestra consulta privada como su servidor, que yo con mucho gusto hago esto como parte de un servicio social a la comunidad, pero también hay clínicas o consultorios públicos del Estado, de la Federación o del municipio. Así que infórmese, oriéntese. Y entre tanto, entienda usted la enfermedad para poder ayudar de la mejor manera a su familiar. Verdaderamente lamento esta situación. Me pongo en sus zapatos porque lo viví indirectamente, porque fui protagonista de mi propia adicción y porque en casi 21 años que llevo de transitar en este camino de la recuperación, en 5 años que tengo de trabajar profesionalmente con adictos y con alcohólicos, he visto historias como la suya, tragedias más graves. Y lo que le pido es serenidad, paciencia. Asesórese usted para ver cuál es la mejor manera en que usted puede ayudar a su familiar. Por supuesto, si él acepta la ayuda, hay que brindársela de la mejor manera. Cualquier duda adicional sobre el caso, pues están mis redes abiertas. Quise abordar el tema para decirle, usted no puede hacer hoy por hoy nada. No lo puede obligar, no lo puede, como dicen en el argot, enchanclar y llevar a la patrulla enchancladora o a la patrulla espiritual a llevárselo a la fuerza a un anexo. Eso lo único que va a hacer es que se enoje más, que se resienta y que saliendo vuelva a consumir. Hay una técnica valiosísima que yo recomiendo muchísimo, que es la intervención familiar, que se requiere de técnicos capacitados o de profesionales de las adicciones desde el punto de vista del sistema familiar, capacitados para trabajar junto con la familia y hacer una intervención en el momento oportuno para poder ofrecerle ayuda al adicto. No estoy de acuerdo, repito, con que todos tengan que tocar fondo para recuperarse, pero desafortunadamente a veces, si el adicto no quiere dejar de consumir, no habrá poder humano que lo pueda ayudar. Es el momento en el que usted puede ayudarse a sí mismo y hacer una estrategia de cómo puede ayudarlo mejor posible en el momento en que él
de alguna manera abra los ojos, deje de consumir, la busque. Los adictos normalmente tienen periodos de abstinencia porque se les acabó el dinero, porque se sintieron mal, porque sintieron culpa, porque quieren regresar. En ese momento, cuando se acerque nuevamente, ofrézcale ayuda. Y por lo pronto sus oraciones, por supuesto, le aseguro, sea el Dios como usted crea en él, van a servir. Y si usted se prepara para conocer sobre la enfermedad, por supuesto, lo va a poder ayudar mejor. Yo, por supuesto, estoy a sus órdenes y en mis redes privadas, en mi teléfono y por el medio que usted me localizó. Mi querida Coco, saludo, un abrazo y gracias por seguirme y gracias por compartir esto con otras personas. El siguiente tema, que tiene que ver también con codependencia, nos preguntaba alguien que me hizo favor de ver el video de la semana pasada. Me decía, muy interesante. Y también hay dependencia a las personas o codependencia a las personas. Bueno, este es todo un tema. A mí en lo particular me fascina. Lo trabajo con mucho entusiasmo y agradezco que me estén escribiendo. Esta semana hubo mucha gente que vio el video de la semana pasada, me escribió ahí mismo en comentarios o en privado, y este es un gran tema que siempre surge. ¿Qué pasa cuando una persona necesita a otra? Desde el punto de vista psiquiátrico, en la catálogo de trastornos mentales del DSM-4 o 5, la edición que quiera consultar, hay efectivamente un trastorno que se dice trastorno por dependencia emocional. Y las características son muy similares a las que hoy el síndrome de la codependencia en la pareja o el síndrome de la codependencia en las relaciones presentan. Y aunque técnica y clínicamente no es correcto, porque no hay evidencia científica para ello o para incluirlo dentro del manual diagnóstico, yo le puedo decir a la persona que me hizo favor de preguntarme que técnicamente sí existe adicción a las personas. Técnicamente sí existen las relaciones adictivas. Y entonces es exactamente lo mismo que pasa con el alcohol. Para no extenderme mucho por obviedad del tiempo, vamos a poner la característica del alcohol, la droga o el juego como adicciones conocidas. ¿Qué pasa? Sabe que le está haciendo daño. Sabe que está perdiendo. Sabe que la enfermedad avanza. Sabe eventualmente que quiere dejarlo. Quiere dejar de beber, quiere dejar de jugar, quiere dejar de drogarse. ¿Y qué pasa? No puede. Por alguna razón, no puede. Y una vez que empieza a consumir, es incapaz de decir hasta aquí y se sigue derecho. Cambiemos alcohol, juego, drogas y póngale el nombre de una persona en la que usted esté pensando. Sabe que le está haciendo daño. Sabe que cada vez avanza más el daño que le está haciendo. Sabe que debería dejarlo, dejarla. En el fondo, quisiera dejarlo, dejarla. Pero no puede. O no se atreve. O tiene miedo. O siente culpa. O no le conviene. Hay que decirlo también. Hay gente a la que no le conviene dejar a alguien.
O que una vez que ha decidido dejar a esta persona, de repente la persona se la ingenia, lo busca o la busca, vuelve a consumir esta relación y nuevamente se mete al círculo patológico. ¿Le suena? ¿Le suena familiar, similar? Lo decía, clínicamente, científicamente, no está catalogada como una adicción, pero sí está estudiado el fenómeno de la codependencia en las relaciones tóxicas, como también sí está estudiado científicamente el trastorno por dependencia emocional. ¿Qué pasa con estas personas? Son personas, si hay interés, en otro programa hablaremos exclusivamente de este tema, como lo he hecho en otras ocasiones. Son personas que suelen tener una autoestima baja. Su autoestima depende de la aprobación externa de alguien más. Son muy influenciables por el entorno externo, por la calificación o descalificación de alguien más, por lo que la otra persona sienta, piense o deje de pensar o de sentir. Son personas aisladas. Son personas a las que les cuesta mucho trabajo relacionarse funcionalmente con otras personas. Son personas que tienen una gran necesidad de compañía. Tienen un gran miedo al rechazo y al abandono, particularmente. Y entonces, cuando inician una relación, se entusiasman de tal manera que suelen magnificar a las personas. Porque otra de las características de este codependiente es la visión dicotómica. O todo es negro o todo es blanco. O todo está bien o todo está mal. Son muy difíciles de diferenciar, que hay claroscuros, que hay matices, que hay grises. Entonces al principio todo está bien, todo es maravilloso, todo es color de rosa, aunque posiblemente no lo sea, y en este enamoramiento o en esta necesidad de afecto, ven todo color de rosa, cuando, ojo, a veces desde las primeras instancias la otra persona ya ha demostrado ser quien es. No es que después cambió, es que quien lo vio con estos ojos de ideal ensalzó sus virtudes y minimizó sus defectos. ¿Y qué pasa cuando empiezan a surgir los defectos? Empieza a haber maltrato psicológico, económico, verbal, emocional o físico inclusive. Se empieza a jugar con la culpa de la persona. Se le empieza a decir a la persona, tú eres la culpable de lo que a mí me sucede. Y la otra persona, en su necesidad de que no la abandonen, termina pidiendo disculpas. ¿Te suena? ¿Le suena a la persona que me preguntó? ¿Te suena el pégame pero no me dejes? ¿Pégame pero no me abandones? ¿Te suena el ser cuidador de la otra persona en lugar de pareja? ¿Te suena el ser mamá o papá de tu pareja? O, porque no nada más esto se da en relaciones de pareja, ¿te suena ser mamá de tu mamá? O sea, ¿te sientes responsable de tu mamá? En una responsabilidad extrema, por supuesto. Todos tenemos una responsabilidad de hijos con nuestros padres. Pero de repente hay familias donde hay 5 hijos y uno o una es el que juega el papel de cuidador, de controlador, de rescatador, de sanador. Y si su mamá o su papá o la persona en relación la invalida, la regaña, la descalifica o lo descalifica, esta persona sufre.
porque se siente no merecida por su mamá, por su papá. O al revés, mamás, papás, controladores de sus hijos. Ojo, no hablo de la autoridad en la educación ni de los límites y las reglas sanas en un hogar funcional. No. Estas mamás o papás cuidadores y rescatadores en extremo, que prácticamente le impiden vivir al otro su propia vida, porque ellos tienen que decidir cómo, porque se pueden hacer daño, porque pueden sufrir, porque pobrecito. Es que, doctor, le quiero llevar a mi hijo porque está muy enfermo. ¿Y cuántos años tiene su hijo, señora? Tiene 40 años, mi nene. A ver, señora, el de 40 años ya no es su nene, es un señor. Dele mi teléfono y dígale que me marque. Así que, contestando a esta pregunta que me hicieron, sí hay dependencia emocional hacia otras personas. Por supuesto, una de las características de estas personas es que cada vez que hay un duelo por una pérdida, ya sea por un deceso físico, por un cambio de residencia, por distancia, o porque se acabó la relación, estas personas sufren mucho, les cuesta mucho cerrar ciclos. Y en ese les cuesta mucho cerrar ciclos, a veces reinciden y reinciden y reinciden. Es un tema que efectivamente, desafortunadamente hoy se está dando muchísimo. Y tiene que ver con autoestima. Igual que el alcoholismo, igual que las drogas, nada tiene que ver con el nivel socioeconómico o con el nivel cultural de la persona. Una persona puede parecer tener su vida económicamente resuelta, puede parecer tener un nivel sociocultural y económico que le permite estar en paz, pero si tiene una herida de abandono o de rechazo, y si no puede vivir sin otras personas, tiene que trabajar muy fuerte en su autoestima, tiene que trabajar muy fuerte en su recuperación. ¿Y hay manera de recuperarse de esto? Por supuesto que hay manera. Lo primero, igual que en el alcoholismo, es aceptación. Reconoce que estás en dependencia emocional, reconoce que estás en codependencia en una relación tóxica y que no puedes dejar a la otra parte. Y una vez que entres en esta aceptación, por supuesto, pide ayuda. Hay grupos de codependientes anónimos que en ellos ven mucho la parte de pareja. Hay grupos de familiares de alcohólicos o de narcóticos anónimos que ven mucho la parte de codependencia por consumo de sustancias. O consulta un especialista, por supuesto que tiene solución. Así que bueno, estos dos eran los temas por los que nos buscaron en inbox y en comentarios a nuestras publicaciones. Agradezco también las invitaciones que he tenido para dar algunas pláticas. Por supuesto, con mucho gusto podemos hablar en persona, en grupo, de los temas de tu interés. Para el 27 de enero, si no me equivoco, estoy invitado a larga distancia. Fíjense lo maravilloso que son las redes sociales. Gracias a esta página, gracias a estas transmisiones, me buscaron de Estados Unidos un grupo de neuróticos anónimos y me pidió que el día 27 de enero les dé una plática sobre la recuperación, y estamos definiendo la logística. Va a ser muy interesante compartir con un grupo en Estados Unidos a distancia, y estoy muy contento con la invitación y muy agradecido. También a mediados de febrero tenemos ya una invitación para ir al aniversario de un grupo de alcohólicos anónimos en Dolores Hidalgo, hablar sobre la cruz de la sobriedad. Así que con mucho gusto tenemos aquí en Puebla el consultorio, la consulta individual. Vamos a abrir ya los grupos terapéuticos, tanto de codependencia
como de adicciones. Y por supuesto está por ahí mi repertorio de pláticas de temas que puedo dar en público o en privado para audiencias selectas como parte de mi especialidad profesional. Y muy contentos porque ya también el próximo mes el libro La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, cumple un año de haber sido ya publicado. Hasta el día de hoy está exclusivamente todavía en la plataforma de Amazon. La versión electrónica es muy accesible, vale 35 pesos. Te metes a Amazon, buscas La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, y vas a encontrar esta historia de Tommy, la de un ser humano como millones en el mundo que vivió el infierno de la adicción y encontró la luz en la recuperación. Y también está la edición impresa en pasta blanda, que vale $7 más gastos de envío en Amazon. Pero la buena nueva es que ya a finales del año pasado firmamos contrato con una importante editorial mexicana y estamos trabajando ya en la reedición del libro, que ya va a estar editado por una editorial que va a poder accesar y vender y ofrecerte el libro en las principales librerías del país. Yo cedí a través de un contrato los derechos del libro y me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Este año, si Dios permite, vamos a estar escribiendo mucho. Vamos a estar escribiendo sobre otros temas relacionados con adicción. Tenemos unos proyectos editoriales por ahí interesantes y vamos a dedicarnos a hacer esto que nos gusta, que es servir, servirte y servir a quien esté padeciendo de adicción, de codependencia o similares. Así que gracias por tu atención. Semana a semana vamos a estar en estas transmisiones. Si eventualmente por agenda hay que moverlas, los moveremos, daremos aviso en las redes, pero hoy por hoy la idea es estar transmitiendo los lunes a las 6 de la tarde para que nos busques. Es un servicio social. Lo único que te suplico es, si conoces a alguien que le pueda servir el contenido de estos videos, compártelo en tus redes, mándaselo por WhatsApp, dile que no está solo, que no está sola. Millones de personas en el mundo que han padecido, hoy se están recuperando de varias maneras. Así que gracias por permitirme entrar hasta donde estás. Gracias por permitirme acompañarte. Quedo a tus órdenes para seguir hablando en privado. Nos vemos la próxima semana y busca mi artículo jueves, La alegría de vivir, Milenio Puebla. Viernes, desde el gimnasio, también en Milenio Puebla. Espero haber podido responder lo más fácil posible a tus preguntas y, como siempre, te deseo la mejor de las semanas y que Dios te bendiga. Gracias. Un abrazo.